hueso impar, ¿sí? Medio, se sitúa en la parte anterior de la base del cráneo, en la zona media. Es simétrico a ambos lados, se encuentra por debajo del frontal a nivel de la escotadura etmoidal. Este hueso, para su estudio, nos va a presentar 4 partes, ¿sí? Déjenme cogerlo. Primero vamos a tener una zona vertical media, ¿sí? Luego una transversal, una lámina ósea transversal, y 2 cuerpos laterales, ¿sí? Estos cuerpos laterales se asemejan a un cubo. Van a tener 6 caras: superior, inferior, anterior, posterior, lateral y medial, ¿sí? Primero vamos a ir estudiando lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. La lámina perpendicular del hueso etmoides va a estar dividida en 2 partes, una superior, ¿sí? Y una inferior. La parte superior es denominada también apófisis Christa Galli. Esta apófisis Christa Galli, sus caras laterales van a ser convexas lateralmente, ¿sí? Esta apófisis Christa Galli como tal va a tener una forma triangular. Vamos a pasar de diapositiva. De base inferior, de vértice superior. Está una base inferior, un vértice superior. El vértice es romo y de inserción a la hoz del cerebro, ¿sí? De ahí el borde posterior es oblicuo, posterior e inferiormente, mientras que el borde anterior es casi vertical y es oblicuo, inferior y anteriormente. Aquí podemos ver también claramente cómo las caras laterales son convexas, ¿sí? Esta convexidad, cuanto más adelante es más marcada. En la parte posterior se va, se puede decir, un poco aplanando, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver si tengo algo más de la apófisis Christa Galli. Ya. Como les decía, esta cara superior, perdón, estas caras laterales, en la parte anterior se puede ver que es un poco más convexa, mientras que en la parte posterior se va haciendo un poco más delgada, se va alivianando y se va volviendo un poco más recta, ¿sí? De ahí, todo lo que se encuentra por debajo de la lámina horizontal ¿sí? Aquí vamos a tener la apófisis Christa Galli por encima de la lámina horizontal. Aquí tenemos la lámina horizontal del hueso etmoides, y todo lo que se encuentra por debajo en esta porción perpendicular del hueso etmoides, ¿sí? Va a ser la lámina del etmoides, esta lámina inferior, ¿sí? Que en ocasiones se encuentra desviada ligeramente hacia un lado. Esta lámina inferior va a presentar una forma pentagonal, va a presentar un borde anterior, va a presentar un borde anterior inferior, un borde posterior inferior, un borde posterior y un borde superior. El borde superior de esta lámina se va a confundir con la lámina horizontal del hueso etmoides,
¿sí? A este nivel. Mientras que el borde anterior va a estar, primero se va a articular con la apófisis nasal del hueso frontal, ¿sí? La pirámide nasal, y luego inferiormente con los huesos propios de la nariz. Mientras que el borde anterior inferior, ¿sí?, va a articularse con el cartílago del tabique nasal. El borde posterior, como pueden ver aquí, se articula con la cresta medial anterior del esfenoides, mientras que el borde posterior inferior se va a articular con el borde anterior del hueso vómero. Esta lámina etmoidal, ¿sí?, va a estar recorrida de superior a inferior por unos surcos por donde va a recorrer filetes nerviosos del nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, aquí va a estar recorrida por surcos por donde va a recorrer filetes nerviosos del nervio olfatorio. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? ¿Sí se entiende? Profe, ¿podría repetir acerca de los surcos filetes de los nervios? Ya, les decía, aquí en el lado derecho tenemos una vista lateral del hueso, ¿sí? Donde se ha hecho un corte parasagital más o menos a unos 2 milímetros de la línea media. Entonces aquí podemos ver la lámina perpendicular del etmoides, la parte inferior, ¿no es cierto? Y por esta lámina van a recorrer de superior a inferior pequeños surcos por donde pasa filetes del nervio olfatorio, ¿sí? Porque aquí ya estamos en fosas nasales. Aquí tenemos la lámina horizontal y aquí en cambio estamos en el cráneo, ¿sí? Intracraneal y acá abajo extracraneal, ¿sí? Entonces acá arriba tenemos inserción de la hoz del cerebro y acá abajo ya estamos en fosas nasales, entonces va a estar recorrido por filetes del nervio olfatorio. ¿Estamos? Profe, gracias. Ya. Entonces, recuerden, tenemos una porción perpendicular, ¿sí? La parte superior, apófisis crista galli, con caras laterales convexas, ¿sí? La parte inferior, lámina del etmoides, recorrida por surcos por filetes nerviosos, ¿sí?, ligeramente desviada hacia un lado. La parte superior, volviendo, la crista galli, forma triangular. La parte inferior, lámina perpendicular, forma pentagonal, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que podemos hablar de esta porción perpendicular del hueso etmoides. De ahí vamos a pasar. De ahí vamos a hablar de esta porción, la porción transversal o horizontal. Esta porción transversal o horizontal vamos a encontrar que es una delgada lámina ósea, ¿sí?, que va de lado a lado de la escotadura etmoidal del hueso frontal. Este hueso etmoides como tal es un hueso pequeño, se puede decir, ¿sí? Esta lámina ósea transversal, también llamada criba etmoidal, como ustedes pueden ver, se puede decir que es de una forma rectangular, ¿sí? En la línea media se va a encontrar la apófisis crista galli superiormente y inferiormente la lámina perpendicular del etmoides. En esta lámina vamos a encontrar unos orificios que son los orificios de la criba etmoidal, ¿sí? Estos orificios
son más grandes anteriormente, ¿sí? Y son más numerosos también anteriormente. Estos orificios pueden estar distribuidos de una forma irregular o pueden estar distribuidos a manera de hileras. En la parte posterior vamos a encontrar una menor cantidad de orificios, ¿sí? Igual, aquí no es que sea una superficie plana, ¿sí? Viéndola de adelante hacia atrás, esta va a ser un poco cóncava, ¿sí? Sube para la Crista Galli, ¿sí? Luego baja del otro lado y del otro lado va a ser cóncavo otra vez. De tal manera que aquí se va a formar un surco más cóncavo anterior que posteriormente, que va a ser el surco del nervio olfatorio, ¿sí? En la parte anterior de esta criba, más o menos de esta altura, ¿sí? Vamos a encontrar una fosita, una depresión para el bulbo del nervio olfatorio. ¿Estamos? De ahí, anteriormente, vamos a encontrar el agujero etmoidal anterior y la hendidura etmoidal. La hendidura etmoidal, por la cual va a pasar una prolongación de una de las membranas que recubre el cerebro. ¿Quién me puede decir qué membrana va a pasar por ahí? Era una prolongación de la dura madre. Muy bien, Alan. Prolongación de la dura madre es la que va a pasar por esta hendidura etmoidal. Mientras que por el agujero etmoidal va a pasar la arteria y nervio etmoidal anterior. Esta arteria y nervio etmoidal anterior va a recorrer la siguiente, va a tener el siguiente recorrido. Vamos a ponerle en amarillo para ver el nervio, ¿sí? Como si fuera el recorrido del nervio. Este nervio va a pasar por el agujero etmoidal anterior, va a recorrer por este que es el surco etmoidal anterior. Este surco etmoidal anterior, su nombre lo indica, es un surco, es una depresión por donde va a pasar el nervio y la arteria etmoidal anterior, ¿sí? Se va a ubicar en la parte más lateral de esta criba etmoidal, ¿sí? Y va a llegar hasta aquí en donde el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior pasan por el conducto etmoidal anterior, ¿sí? Recuerden que ya habíamos hablado en la frontal de un conducto etmoidal anterior. Aquí está la contraparte de ese surco y forman el conducto. Entonces tenemos superiormente en el frontal, inferiormente en el etmoides, y forma un conducto por donde va a pasar el nervio y arteria etmoidal anterior. Arteria etmoidal anterior que va a ser una colateral ¿de cuál? Alan. De la oftálmica. Recuerda que habíamos visto el semestre pasado en geología que por aquí pasaba la arteria etmoidal anterior, ¿sí? Colateral de la arteria oftálmica. Entonces aquí viene una arteria y viene un nervio. Entonces de la parte anterior de la criba etmoidal tenemos un agujero, que es el agujero etmoidal anterior. Ahí tenemos el surco etmoidal, que viene por la parte lateral. Y de ahí tenemos el conducto etmoidal anterior, ¿sí? Ese es el recorrido que hace esa arteria y ese nervio, ¿sí? Entonces, al hablar de la criba etmoidal, de ley vamos a hablar del agujero etmoidal anterior, vamos a hablar del surco y obviamente tenemos que hablar del conducto porque de ahí va a provenir esta arteria y este nervio que luego recorren el surco y el agujero, ¿sí? ¿Hasta ahí está comprendido? Señora Apo, ¿sí está comprendido esto de parte de la criba etmoidal?
o sea, sí, más o menos. Es una lámina ósea, ¿sí? Una lámina ósea de forma rectangular que va a ocupar la escotadura etmoidal. ¿Se acuerdan que en el frontal, en la porción nasal teníamos de esta forma una escotadura? ¿Sí? Esta criba es la que le va a rellenar esa escotadura. ¿Sí? Entonces, muy importante que se comprenda esto. Ahora, mientras que superiormente tenemos la forma de acanalada, ¿no es cierto?, a cada lado, aquí vamos a tener los orificios, ¿no es cierto?, los orificios de la criba etmoidal. Ahora, muy importante señalar que cada uno de estos orificios superiores, ¿sí?, no es que abajo es la misma cantidad de orificios. Abajo vamos a tener una mayor cantidad de orificios, ¿sí?, o sea, más orificios, pero de menor tamaño. Entonces, cada orificio superior va a corresponder a 2 o 3 orificios inferiores. ¿Qué va a pasar por estos orificios? Pues el nervio olfatorio. Entonces, el nervio olfatorio va a entrar por aquí, ¿sí? Y a nivel de la criba etmoidal va a salir un filete nervioso más delgado por la parte inferior, ¿sí? Entonces, entra un filete un poco más grueso superiormente y por la parte inferior van a salir filetes nerviosos del nervio olfatorio más delgados, ¿sí? Esto va a ir tanto a la pared lateral, perdón, a la pared medial de los cuerpos del hueso etmoides, como a la pared lateral de la lámina medial, ¿sí? Entonces, cada uno de estos huequitos por donde va a entrar el nervio olfatorio, ¿sí? Por aquí va a entrar el nervio olfatorio, pero por abajo vamos a encontrar 2 o 3 por donde va a salir filetes nerviosos más delgados, ¿sí? ¿Está comprendido, señorita Gualancañay? Un poco, profe, no le entendí más o menos acerca de los surcos de filetes que dijo que hay un poquito más delgados. Esos de ahí no le comprendí bien. A ver, vamos a repetir esto. Entonces, decir, por ejemplo, tomemos en cuenta este agujero, ¿sí? Este agujero que les marqué en amarillo en el gráfico de la izquierda, vamos a decir que es de este agujero, ¿sí? Entonces, superiormente vamos a tener un agujero por donde va a entrar el nervio, ¿sí? Nervio olfatorio. Y esta lámina ósea en la parte inferior le va a dividir este nervio en unos filetes más delgados. Entonces, mientras arriba tenemos un agujero grande, ¿sí? Mientras por arriba nosotros vemos un agujero grande, por abajo de la criba etmoidal nosotros vamos a ver agujeros más pequeños, ¿sí? Ya que de cada agujero superior, abajo solo vamos a tener agujeros más pequeños que van a ser 2 o 3 por cada orificio superior. ¿Estamos? Eso es lo importante. ¿Ahí sí me entendió? Sí, profe. Ya. De ahí, ¿dudas, preguntas de la criba etmoidal?